En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La Reina Santa, así era conocida por el pueblo de Portugal y extendida su fama a todos los reinos católicos, la Reina Isabel, a quien la Iglesia honra en este día, y la liturgia le da el título de Regina Pacis, Reina de la Paz, porque Dios la dotó de esa capacidad desde su mismo nacimiento, pues al nacer fue motivo de que su padre y su abuelo se reconciliaran, pues estaban enemistados, y su muerte también será con este propósito de hacer la paz entre su yerno y su hijo. Queriendo reconciliarlos, agotada de trabajos, agotada por los trabajos de esta vida, descansó en el Señor. La reina Isabel nació en la familia real de Aragón. Educada piadosamente por sus padres, recibió el nombre de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Y la santa ya desde niña aventajaba a las doncellas más adultas en la virtud y en la práctica del bien, siendo el honor de su propio padre y siendo esto también motivo y ejemplo para que las otras doncellas de la corte se corrigiesen de sus malas costumbres e imitasen a la pequeña Isabel en la práctica de sus virtudes. Dada a la oración, dada también al ayuno y a las buenas obras, era edificación para todos, llegando su fama a los príncipes de los otros reinos que deseaban contraer matrimonio, y fue pedida en matrimonio por varios de ellos. Su padre accedió al matrimonio con el rey de Portugal, y allí trasladada como esposa del rey, fue también motivo no solamente de agradar a su esposo, sino que agradaba también a Dios. Agradando a su esposo y agradando a Dios, agradaba también a todos los súbditos de su reino. Parece ser que más de medio año pasaba comiendo pan y agua solamente. Así era el ayuno de aquella que vestía y ostentaba ante los demás públicamente el título de Reina de Portugal. Obligada por el médico en un momento de enfermedad a tomar un poco de vino, la santa rehusó, y ofreciéndosele el vino a beber, este se convirtió en agua. Besaba las úlceras de los enfermos y estos eran curados. Incluso en un momento, queriendo esconder unas monedillas que iba a repartir a los pobres ante su marido, estas se convirtieron en rosas en medio del duro invierno, del duro y del frío invierno. Muerto el rey, la reina viste inmediatamente el hábito de terciaria franciscana y después del sepelio de su esposo, peregrina a Compostela para ofrecer los trabajos y la peregrinación, todo lo que ello conlleva en aquellos tiempos por el sufragio de su esposo, dotando a la Santa Catedral Metropolitana de Compostela bastantes dones y bienes para el culto y para el engrandecimiento de aquella. Vuelta a su reino, se encierra en el monasterio real fundado por ella, viviendo santamente, viviendo para Dios y viviendo para el bien de sus prójimos, siempre dispuesta a la caridad, siempre dispuesta a atender al pobre, al huérfano, al desvalido. Un ejemplo de caridad que brilla después de 7 siglos también para nosotros cristianos del siglo XX. Si Isabel, reina, tuvo esta grandeza de corazón, a imitación de Cristo nuestro Señor, que habiéndonos amado hasta el extremo se entregó a sí mismo, también nosotros hemos de amarnos los unos a los otros, entregándonos solícitamente al bien de nuestros hermanos, para agradar a Dios, pues este es el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Quisiera que nos detuviésemos a considerar esa acción de pacificadora que tuvo la reina Isabel,
estableciendo la paz entre los poderes de su propia familia, entre los mismos miembros que estaban enfrentados por la ambición de poder, incluso entre otros reinos. Esa paz que se define como la tranquilidad en el orden, pues es necesaria esa tranquilidad en el orden. ¿Pero qué es ese orden? Ese orden es cuando las cosas son como Dios quiere, son según su voluntad, cumpliendo las leyes, la ley natural inscrita en el corazón del hombre y en la misma realidad de las cosas, y cumpliendo también su ley divina, revelada y expuesta en los mandamientos. Porque hay guerras, porque hay conflictos, porque hay enfrentamientos, porque hay crispación social, porque no hay orden, porque las cosas no están ordenadas a su fin, porque las cosas no están ordenadas según la ley y el querer de Dios, porque vivimos ordenados o dirigidos por nuestras malas pasiones, por nuestros caprichos y por nuestros vicios. Nuestra sociedad actual, en el mundo entero, está dirigida por el liberalismo, y el primer principio del liberalismo no es un principio político ni económico, sino un principio moral: hacer del pecado privado virtud pública. Así como el comunismo, su primer principio es un principio teológico, Dios no existe, el liberalismo tiene también un principio moral como fundamento de todo su edificio filosófico, y es que el pecado privado se convierta en virtud pública. Y aquí tenemos lo que reina en nuestra sociedad. Si queremos paz, si queremos tranquilidad en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro corazón, si queremos paz, si queremos tranquilidad en nuestra casa, en nuestra familia, con la relación con nuestros amigos, si queremos paz en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestra nación, ordenémonos según el querer de Dios, según su santa voluntad, según las prescripciones de su santa ley, ley natural y ley revelada, y entonces gozaremos de la paz, porque no hay paz posible si no estamos en aquel que es fuente y dador de toda paz, que es Dios nuestro Señor. Ha comenzado la campaña política en nuestra nación, nuevos candidatos que se presentan al gobierno de nuestro país. Hemos de pedir al Señor que nos dé gobernantes santos. Así como Isabel fue una reina santa, necesitamos también gobernantes santos que dirijan nuestra nación hacia el bien común y hacia el bien de cada persona en particular, a su fin último, que es la salvación. Porque para esto hemos sido creados, y para esto está creado también el Estado, para ayudar a las personas a conseguir su fin último, que es el cielo, la eternidad. Dice el Catecismo Romano que Dios paga, o que Dios castiga, mejor dicho, los pecados de su pueblo enviándoles sacerdotes malos. Pues también podemos añadir que Dios castiga la infidelidad de su pueblo, de esta España nuestra, enviándonos los políticos que tenemos, hombres ambiciosos de poder, esclavos de ideologías, que no quieren el bien de las personas, sino el beneficio propio y el beneficio de los partidos. Necesitamos políticos gobernantes santos, y hemos de pedírselo al Señor para que use de misericordia con nosotros, para que las leyes de nuestra nación no vayan en contra de la paz. E ir en contra de la paz es ir en contra de la ley de Dios, de su ley natural y de su ley revelada, de su ley positiva. Pidamos la intercesión de Santa Isabel y de los santos nuestros españoles, particularmente de San Fernando, rey de España, para que tengamos esto y para que se nos consiga la paz a nuestros pueblos, a nuestras familias, y que nosotros también, dentro de nosotros, en nuestro interior, también hallemos paz, porque hemos ordenado, porque hemos puesto orden en nuestra vida, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su santa ley. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo,